Qué gusto nos provoca su compañía a través de este programa Universidad Panamericana que llega hasta usted a través de la señal de C7. Hoy transmitimos desde la Feria Internacional del Libro, este encuentro con la cultura, con los escritores, con un mundo apasionante, un mundo intelectual, un mundo de historias, de narrativas, etcétera. Toda una semana donde Guadalajara se convierte en la capital mundial del libro. En esta ocasión la edición de la FIL es dedicada a Madrid y por ello es obligado que en esta ocasión invitemos a dos grandes académicos de nuestra universidad para que nos ayuden a entender un poco el conflicto que vive España. Muy concretamente, bueno, pues tenemos a dos españoles que quién mejor que ellos, estudiosos del tema, además profesores investigadores, nos acompañen para platicar amenamente acerca de la situación que está hoy en España. Por ello me permito presentar a la doctora Elba Díaz Cerveró, profesora e investigadora de la Escuela de Comunicación en la Universidad Panamericana, y también desde esa misma escuela como profesor invitado el maestro Pedro Linares, profesor como digo, de la Escuela de Comunicación. Pero antes, ¿de dónde son? Tú, Elba, eres de Valencia. ¿Y Pedro? Yo soy de una ciudad que se llama La Coruña, en el norte de España, que es una ciudad gallega. Bueno, pero ya los tenemos adoptados en México. Sí, completamente. Y ahora como profesores de la Universidad Panamericana. Elba estudió la licenciatura en periodismo, ha tenido varios ensayos, varias incursiones en congresos internacionales y varias líneas de investigación en torno a esto. Pero pues en principio comenzamos con las damas. Elba, ¿qué nos tienes que decir en cuanto desde el punto de vista periodístico, cuál es la situación que priva hoy en España? Pues mira, fíjate, yo había estudiado más bien hasta el momento cuál era la imagen de España y de sus conflictos en la prensa internacional, en la prensa francesa concretamente, y en la prensa de otros países. Pero actualmente me doy cuenta de que el propio conflicto que se ha vivido en España, si nos referimos ahora a Cataluña, precisamente ahí es la prensa nacional española, como por ejemplo El País, la institución, podría decir, que más ha hecho precisamente para mantener la unidad de España. Así es como yo lo veo, porque hablan en un tono muy españolista. Incluso siendo prensa de izquierdas, una izquierda intelectual, yo leo muchísimo El País, pues me doy cuenta de que es la institución periodística la que más ha hecho, más que otras instituciones, por conservar, digamos, la unidad de España. Un poco antes, Elba, platícanos más o menos cómo se compone en toda España la industria de la comunicación periodística, cuántos periódicos fuertes hay, qué tendencia tiene, etcétera, para quienes nunca hemos tenido un acercamiento con ello, nos pueda dar algo de luz. Sí. Bueno, pues tenemos por un lado El País, digamos que dentro de la prensa nacional sería el más leído y es como... Es un periódico impreso. Sí, un periódico impreso que tiene su edición digital y la verdad es que es una cabecera periodística muy seguida, como decía, por la izquierda intelectual. Después de este tendríamos El Mundo. Me estoy refiriendo a los diarios clásicos. Es diario clásico, sí, que es de papel impreso, digamos, de los de más abolengo. Esto es, y los de más tirada, ¿no? Los de más tiraje, como decimos aquí en México. Después tenemos El Mundo, que tradicionalmente, o al menos en sus orígenes, trataba de, más que ser un periódico de derechas, más bien era un periódico que nació con la vocación de ser contrario al Partido Socialista Español. Y en tercer lugar, podríamos decir, dentro de los grandes periódicos impresos y clásicos, tendríamos ABC, que es un periódico monárquico. Y pues también podríamos decir que pertenece a la derecha española. Estos serían los grandes periódicos nacionales. Digamos que son los que imponen agenda, que son Exacto. Los que traen los grandes... Sí, y que a diferencia de la prensa mexicana, o la prensa de otros países, como por ejemplo Francia, son diarios que tienen su sede central en Madrid, en la capital de España, pero que cuentan con cabeceras en muchas de las grandes capitales de provincia. ¿Sí? Así como sucede, por ejemplo, con La Jornada en México, que sí tiene sede en otras ciudades, pero, por ejemplo, en Francia los diarios nacionales son solo de París.
Y en México, por ejemplo, Reforma es solo de Ciudad de México y tiene mural aquí en Jalisco, pero con otro nombre, ¿no? Allí no, ahí tenemos la prensa nacional en Madrid, pero que también tiene sede en las principales capitales de provincia. ¿El medio periodístico también tiene cierta tendencia territorial? Sí, mucha. Por eso tampoco es lo mismo leer la prensa de la capital de España, aunque tenga sede fuera de ella, que leer la prensa catalana, por ejemplo, sobre el conflicto catalán. Aunque también hay que decir que ciertas cabeceras catalanas se han posicionado muy en contra del secesionismo catalán. Claro, considerando cada una de sus tendencias o líneas de los medios impresos informativos en España, ¿cuál es la visión que presentan los medios con relación a la situación actual del separatismo? Bueno, pues lo sorprendente creo que en este caso ha sido que incluso los periódicos que, por eso nombraba tanto El País, porque creo que es el ejemplo de periódico que hasta ahora había sido muy aperturista, al menos desde la llegada de la democracia, ¿no? Pues había sido muy aperturista con las autonomías en España, con los autonomismos. Es decir, a favor. Es decir, a favor de la autonomía de las comunidades autónomas, lo que aquí sería un Estado. Pero sin embargo, en este caso se ha mostrado radicalmente opuesto a la separación de España o al secesionismo catalán. De manera que están apuntando por un discurso que fomenta la unidad de España y ya no hace ninguna concesión a lo que antes era un autonomismo y ahora podría ser la secesión de Cataluña. Y bueno, nos vamos a explicar un poco más cuál es la situación en España. ¿Qué es esto, profesor Pedro de Linares, de que Cataluña se quiere independizar? ¿Es posible? ¿No? ¿Desde cuándo llega? ¿Qué implicaciones tiene? A ver, es un tema complejo, sobre todo para los que no son españoles, porque sí. Muchos aquí en México me dicen, pero ¿cómo es eso que se quiere un país o una región aquí conocido como Estado se quiere separar de España? O sea, no lo entendemos, ¿no? Entonces es un tema histórico, viene ya desde hace siglos, pero digamos que nunca habíamos llegado a la situación que se ha llegado, ¿no? En todo caso, también quiero desdramatizar, en el sentido de que afortunadamente hubo una crisis muy profunda en la primera semana de octubre, pero yo creo que el tema la verdad que se ha controlado en el sentido, además se ha controlado de la mejor manera posible, ¿no? Que es esto, con las leyes, cumpliendo las leyes. Y entonces, para que lo entiendan, es decir, España es un país en el que hay unas identidades regionales muy acusadas, muy fuertes, ¿no? Muchas veces aquí me ponen el ejemplo, por ejemplo, del Yucatán y de Chiapas, que hay como en algún momento hubo algún movimiento secesionista, ¿no? En España es histórico, entonces es mucho más profundo. Y ¿Por qué histórico, perdón? Pues es decir, prácticamente desde estos meses hay mucho historiador enfrentado uno al otro sobre el origen, si Cataluña ya era un reino reconocido, un reino propio antes de la unidad de España o no lo era, ¿no? Ahí yo no tengo el conocimiento histórico suficiente, pero parece que Cataluña pertenecía al reino de Aragón y realmente no era independiente como ellos dicen, ¿no? En todo caso, después de la unidad de España con los reyes católicos, las identidades, poco a poco se ha ido configurando un país como el que conocemos ahora, en el que hay diferentes, digamos, estados reconocidos por la Constitución, y después hay, digamos, alguno de esos estados con una identidad un poco más fuerte. Aquí está una valenciana que a lo mejor me lo discute, pero la Constitución española reconoce 3 regiones históricas, que son Cataluña, el País Vasco y Galicia. Las 3 tienen un idioma propio. Y digamos, ¿cómo se reparten geográficamente? ¿Cómo se configuran? Geográficamente, es decir, digamos que Cataluña está en el norte, el noreste de España, en frontera con Francia. Un poco más a la izquierda está el País Vasco, también los dos unidos, tanto Cataluña como el País Vasco, por los Pirineos, que nos separan de Francia, y Galicia estaría en la otra esquina, al sur tiene de frontera Portugal y el resto rodeado de mar, ¿no? Entonces, pero sin embargo hay que decir que desde el punto de vista político, todas las regiones de España, todas las comunidades autónomas, que es el nombre técnico con el que se conoce allí, tienen el mismo prácticamente cuota de autonomía. España es uno de los países más descentralizados del mundo, cosa que mucha gente no lo sabe. Pero todos se rigen por la misma Constitución. Exactamente. La Constitución es la que nos ampara todo. ¿Por qué ha habido este conflicto?
Pues básicamente porque Cataluña, o hablamos de Cataluña como si fueran todos los catalanes. Hay una parte de catalanes que se quieren, digamos, independizar. Esa parte tiene todo el derecho a exigir o a pedir la secesión, pero de una manera, digamos, legal. Y para que eso se produzca hay que reformar la Constitución. Mientras no se reforma la Constitución no se puede hacer. Por poner un ejemplo, sería exactamente igual que en México. Es decir, si Jalisco y Aristóteles Sandoval se quisiese independizar a Jalisco de México, pues tendría que reformarse la Constitución mexicana para que los jaliscienses votasen a favor de esa independencia. Él por sí mismo no puede hacer una independencia de forma, digamos, directa, ¿no? En España ha pasado lo mismo. Lo que pasa que el grupo independentista catalán, que en este momento controla el Parlamento de Cataluña, decidió pues tomarse, digamos, pues la ley por su cuenta y decidir de forma unilateral que se separaban y proclamar la República de Cataluña. Cosa que eso fue, pues claro, un despropósito, ¿no? Claro, además, pues un hecho sin precedentes, Claro. histórico, y que viene muy a colación, ya que en esta ocasión, este año, la Feria Internacional del Libro dedica, casi siempre a un país, hoy dedica esta edición a Madrid, nada menos que la capital de España. Seguiremos tratando este tema después de esta pausa. Continuamos transmitiendo desde la Feria Internacional del Libro, hoy dedicada a Madrid. Y es tema que nos ocupa hoy con dos académicos que nos intentan explicar la situación que vive hoy España. Hace pocos, tuvimos las noticias del referéndum, de esta iniciativa que tuvo el pueblo catalán de querer independizarse y de llevar hasta los máximos escaños esta decisión. ¿Por qué sucedió? ¿Cómo se manejó esto? ¿Qué repercusiones han tenido? Bueno, la verdad que se manejó de una forma unilateral. O sea, el referéndum era ilegal, porque para convocar un referéndum de eso tendría que votarlo el Parlamento de España. Para decir El referéndum es igualmente entendido en España que en México, ¿no? Exactamente igual, pero yo para que lo puedan entender, mucha gente me dice, ¿por qué Escocia ha hecho un referéndum y no lo puede hacer Cataluña, ¿no? Entonces el origen está en el diferente sistema jurídico que hay. Es decir, el sistema jurídico de México y el de España es igual, es el derecho latino, ¿no?, que está representado precisamente por una ley suprema que es la Constitución. Aquí en México hay una Constitución escrita, igual que en España. En los países anglosajones no es así. El derecho constitucionario lo que hace es que recoge la tradición y lo convierte en ley. No tienen una Constitución escrita. Por eso, con la simple votación en el Parlamento del Reino Unido, pudieron hacer un referéndum en Escocia. En España eso no es posible. Para hacer eso hay que reformar la Constitución. Y si se reforma, se aprueba que Cataluña tenga un referéndum y se vota ese referéndum. Cataluña, insisto mucho que hablo de Cataluña como si fuese el 100% de los catalanes y estamos hablando de un 40 y tantos %, ¿no? Lo hicieron de forma unilateral. Como, digamos, Madrid no daba respuesta, Madrid como gobierno de España no daba respuesta, de forma unilateral decidieron hacer un referéndum totalmente ilegal. Pero ¿quiénes se están moviendo a los catalanes? Porque dice maestro Pedro, solamente el 43%, pero hay algunos organismos de peso, hay algunos movimientos internos que están pues moviendo o agitando alguna parte de la sociedad. Bueno, hay un grupo independentista que tiene bastante fuerza y también se ha hablado de que incluso desde las escuelas
hasta los libros de texto que se imparten en esas escuelas de alguna manera dogmatizan o orientan a los niños para que aprendan de alguna manera el odio a lo español. Entonces, ¿son todos los catalanes los que infunden ese odio a los niños? No, pero desde los poderes públicos catalanes, gobernados en su mayoría por grupos independentistas, es cierto que son los que tienen la potestad de elegir qué educación quieren para los niños, porque como hemos dicho, la educación es una competencia que es autonómica. Entonces, la educación, igual que la policía, en Cataluña, pues son competencias autonómicas, es decir, que la propia Cataluña puede dirigirlas, ¿no? Ahí tiene no tanta influencia el gobierno de España. Y desde ese punto de vista, pues es cierto que así se ha ido orquestando hasta los jóvenes que hoy en día hablan con odio sobre España y dicen eso de que España nos roba, ¿no? De una manera pues bastante mediatizada por ciertos poderes. Precisamente esto, anteayer, la verdad que tuve la suerte de asistir al homenaje que se le hizo aquí en la FIL de Guadalajara a Fernando Savater. Fernando Savater, que es un gran pensador vasco y viene a presentar precisamente aquí un libro, es una reedición contra el nacionalismo. Y él refleja claramente, él decía el otro día aquí desgraciadamente cuando vean el programa ya Fernando ya se habrá marchado, ¿no? Pero él decía precisamente cómo esto le daba pena ver a esa masa de gente joven totalmente manipulada saliendo a las calles a luchar por un ideal que es absolutamente ridículo. Es decir, cuando un país como España, como cualquier país de Europa, tiene las cotas de libertad que tiene, no se puede decir que viven en un país de fascistas y en la dictadura, porque esto es absolutamente ridículo. Sin embargo, se adoctrina en ese sentido y se lo creen y salen a la calle, ¿no? Y precisamente lo que hemos visto en todo este proceso es que esa masa desconocida que existe en Cataluña, que es casi el 50% de las personas con derecho a voto, que no se manifiestan y que sin embargo tienen una postura contraria al secesionismo, fue la que de manera sorprendente salió a la calle. Nunca en Cataluña hubo tantas banderas españolas como precisamente este mes pasado. Profesores, ¿por qué se ha dicho que en España han sucedido cosas inaceptables? Bueno, desde mi punto de vista, yo diría que aquí el error, por comentar algún error del gobierno español, que pues también lo tuvo, desde mi punto de vista el error estuvo en el día del referéndum lanzar a toda la policía de una manera completamente opresora con quienes fueron a votar. Porque yo en realidad cuando veía esas imágenes pensaba, si realmente el referéndum es ilegal, ¿por qué no permitir que se celebre? Y al final del día se suspende el resultado y de alguna manera también tienes el dato un poco más fidedigno o real de efectivamente cuánta gente fue a votar y qué votó. Es decir, no había necesidad de utilizar la fuerza pública. Exactamente, y las imágenes que recogía la prensa, no solo nacional, sino también internacional, aunque en realidad hay también que comentar que poca prensa internacional le dio carácter de credibilidad a todas esas imágenes, porque muchas de ellas estaban manipuladas, pero ciertamente esa fue la imagen que se trasladó al resto del mundo de aquel 1 de octubre, ¿no?, del referéndum. Es cierto, es totalmente cierto. La verdad que las imágenes hicieron muchísimo daño a lo que es la imagen de España, ¿no? Y yo creo que tenía que haberse evitado a toda costa eso, ¿no? Pero de todas maneras yo también quiero decir que parece que aquí estamos poniendo solo los catalanes malos y el resto de españoles buenos, ¿no? Yo creo que una parte importante de culpa de esta situación es del propio gobierno de España. Y no digo del gobierno actual de Rajoy, sino de los gobiernos anteriores que ha habido. Es decir, se ha tomado siempre a Cataluña como un comodín para tener apoyo para el gobierno de España. Eso se ha ido, que durante décadas se ha ido fomentando, dándole prebendas para que los catalanes apoyasen el gobierno central de España, y tanto Felipe González como Zapatero, como Aznar y como Rajoy han estado pues precisamente con ese pasteleo con los catalanes, y el producto también final ha sido una parte importante culpa de ellos, ¿no? Porque claro, es decir, desde el principio, si se dejasen bien claras hasta dónde podemos llegar y hasta dónde no, probablemente nos hubiésemos evitado la situación que hay ahora. Pero los políticos ya sabemos cómo son. Hubo rachas
incluso de coqueteo Claro. entre los gobiernos y la misma región, ¿no? Por Sí. misma conveniencia. Sí, y en realidad poco se ha hecho por convencer a Cataluña de un proyecto común que es España. Más bien se ha tratado de callar de alguna manera esas intenciones, siempre dándole un poco más, como ese niño berrinchudo al que le damos cositas para que no nos moleste, en realidad en lugar de convencerlo de que otra forma de comportamiento es mejor y también que el proyecto español es bueno para todos y que Cataluña es perfectamente, precisamente por ser esa parte tan grande de la economía española y de la cultura española, también es parte de un proyecto común. Sí, no, yo insisto en lo que dice Elba, yo estoy de acuerdo, por eso digo que todos tenemos parte de culpa, ¿no? Y sinceramente, el otro día hasta amigos míos me criticaban porque yo dije, hay una especie de campaña, no institucional, pero entre una parte importante de la sociedad española de en Navidades no compremos productos catalanes, ¿no? Un poco para hacer el boicot. Yo creo que es todo lo contrario, es decir, ahora tenemos que consumir más productos catalanes que nunca. Precisamente esto es como un divorcio o como una separación en la que cuando no es común o hay ese resquemor, quieres reconquistar a la otra parte. Entonces dices, bueno, pues la tengo que reconquistar dándole flores y llevándola a cenar, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que ahora es cuando más productos catalanes tenemos que consumir, ahora en las Navidades. Entre otras cosas, porque gran parte de los productos catalanes, la materia procede de otras regiones de España. Entonces, no es así, o sea, no es... Si no consumimos Colacao o Freixenet, es decir, no es un tema que le afecte solo a los catalanes, nos afecta a todos los españoles, porque mucha parte de la producción, de los corchos, claro, de las botellas, de un montón de cosas, proceden de otras regiones de España y se nutren de eso, ¿no? Entonces yo creo que, como dice la maestra Elba, sí es cierto, nos hemos alejado también nosotros de ellos. Tenemos, en vez de convencerles de, oye, somos un proyecto común, tenemos que ir unidos porque vamos a ser más grandes unidos que separados, ¿no? Tal vez este sea un enfoque visto de españoles que viven de fuera, que ven en la problemática desde fuera, que también tendrán puntos de vista muy interesantes sobre los que me gustaría profundizar más, hablar acerca de la historia y las posibles opciones que tiene el gobierno español para salir fortalecido de esta situación, pero esto lo haremos después de una pausa. Continúe con nosotros en esta señal de C7. De nueva cuenta, aquí cámaras y micrófonos en este set que ha montado el Sistema Jalisciense de Radio y Televisión en el marco de la Feria Internacional del Libro, y ha cedido un espacio interesante para que la Universidad Panamericana pues lleve hasta usted algunos temas interesantes con relación al mundo de la cultura, los libros, y hoy particularmente hablamos con dos profesores españoles radicados en Guadalajara sobre la situación que vive actualmente España. ¿Cuáles son las opciones, doctora Elba Díaz Cerveró, las opciones que tiene el gobierno para tratar de, digamos, contener esta situación de separación y de agitación interna? Bueno, pues en primer lugar tiene que convencer a Cataluña, a la parte de catalanes que todavía no están convencidos de que España es el mejor de los proyectos posibles para ellos, porque efectivamente ya se ha cifrado en cuanto de cuál sería la pérdida si efectivamente se produjera la separación, y sería inasumible para Cataluña. ¿Cuáles son esas pérdidas? Bueno, solamente, como estaba diciendo al principio, si tuvieran que devolver al Estado español todo lo que le deben, sí, la inversión que se ha hecho en infraestructura como el tren de alta velocidad, o lo que todavía deben de los Juegos Olímpicos de Barcelona del 92, que era lo que comentaba antes, solamente con eso tardarían muchos años en pagar.
y no hablemos de lo que para el futuro quedaría, ¿no? Como el hecho de no poderse nutrir de los principales profesionales para todas sus instituciones públicas, que son de primera calidad, precisamente porque en ellas trabajan los principales médicos, farmacobiólogos e ingenieros y todo lo que se precisa. Pero por otra parte, yo también apelaría no solamente al gobierno por ese convencimiento, sino también a la monarquía. Y me parece a mí que el discurso, por ejemplo, del rey, que se produjo varios días después del referéndum, creo desde mi punto de vista que no estuvo a la altura de lo que se esperaría de él, porque tan solo trató de convencer a los que ya estaban convencidos. Dijo, catalanes no estáis solos, pero a los que efectivamente quieren formar parte de España. Pero no fue capaz, como no ha sido capaz nunca tampoco la monarquía, de convencer a esa otra parte que quiere separarse de España. Así que creo que ahí conviene realizar un buen ejercicio de persuasión por parte no solo del gobierno, sino también de la monarquía, por lo que la monarquía creo que debería modernizarse en alguna medida como institución. Eso por un lado. Por otro es insistir lo que el maestro Pedro Linares decía sobre la imposición de un Estado de Derecho. Bueno, eso se ha demostrado que está impuesto y por eso las leyes se han aplicado y la verdad que se han cumplido, por lo menos las fases, ¿no? Yo creo que ahora la fase más importante está el próximo mes, en las elecciones que hay. Se convocaron unas nuevas elecciones y va a ser muy importante saber el nuevo Parlamento de Cataluña cómo va a estar configurado. Ayer la encuesta del País estaba diciendo que el grupo independentista y el grupo, digamos, nacionalista, bueno, nacionalista no es el término correcto, digamos, el grupo constitucionalista, están empatados. Es decir, hay como un 46% en cada lado, sumando los partidos de cada lado, ¿no? Con lo cual estamos viendo que hay un equilibrio. Entonces, si hay ese equilibrio, cosa que en este momento no existe, porque los grupos independentistas tenían el gobierno, porque eran mayoría, pues se abriría un nuevo espacio muy diferente. A ver quién formaría gobierno, es decir, la verdad que desde el punto de vista incluso de comunicación política se abre un espacio ahora apasionante para analizar, a ver sobre todo las campañas, cómo van a ser las campañas, los mensajes de cada uno y qué nuevo Parlamento catalán va a surgir de las elecciones del 21 de diciembre, ¿no? Exactamente, 21 de diciembre. ¿Y cómo ven los españoles, no digo exiliados, sino que viven fuera de España, la situación en su patria? Pues lo seguimos muy de cerca. Por ejemplo, en mi caso puedo decir que mi hermano vive en Barcelona. Era una broma que, bueno, pues que el otro día precisamente como anécdota cuento que una amiga de mi mamá le preguntaba ¿y tus hijos dónde viven? Y al decirle que mi hermano vive en Barcelona dice, así que los dos viven en el extranjero, ¿no? Entonces esto lo cuento como broma porque lo vivimos desde luego casi como un poco un teatro de a ver este día hoy qué va a pasar, a ver hoy quién va a la cárcel, cómo se aplica la ley y de qué manera. Exactamente, pues cuál es la previsión para ese 21D en las elecciones y quién ganará. Entonces estamos muy expectantes para lo que pueda pasar pues dentro de pocas semanas, ¿no? Pocos días. Sí, estamos, la verdad que, hombre, lo seguimos en el día a día. Después, la comunidad española en México es muy grande y en Guadalajara también. Yo tengo una pandilla de amigos españoles en los que hay 2 independentistas y el resto somos constitucionalistas, pero también surgen las discrepancias y afortunadamente no, pues bueno, las cosas se llevan bien, pero hay que reconocer que sí se ha creado en la propia sociedad catalana una fractura. Eso es lo que me apena muchísimo. Muy triste. No solamente catalana, en general, con todos los españoles que me ha tocado la oportunidad de platicar y abordar el tema, bueno, pues se ve una división y un desgaste incluso personal y familiar por todo este tema. No, la verdad es que triste, recuperar lo que es digamos, la tranquilidad, incluso la cordialidad, digamos, que había antes, va a tardar mucho tiempo. Recuperar esa situación, porque yo también tengo amigos en Cataluña y me comentan, ¿no?, que situaciones que no se habían visto nunca, de gente que se deja de hablar, dentro de las propias familias, enfrentamiento dentro de las propias familias, de gente que se deja de hablar y la verdad que es muy triste, claro, eso es lo peor de todo. Creo en este caso que hay que hacer un ejercicio muy grande de empatía porque realmente
los sentimientos es algo muy difícil de controlar. Podemos aplicar la ley para efectivamente seguir viviendo en paz, pero los sentimientos es algo difícil de controlar y creo que es necesario un buen ejercicio de empatía y, como digo, de persuasión por parte de quienes nos gobiernan. Y aquí un papel importante, ya lo mencionaba Selva, es pues la postura y el ejercicio que puede hacer la monarquía, que a fin de cuentas es una autoridad moral en España. Así es. Entonces, desde este punto de vista, yo diría que debemos exigirle eso, ¿no?, a nuestro rey como representante de todos los españoles. ¿Qué sería lo deseable, Pedro? En este ¿Desde qué punto de vista? Desde el ejercicio de la monarquía. A ver, más cercanía, más contundencia, no sé. La monarquía es otra institución que para las personas que no son de allí, pues no se entiende, ¿no? Lo que pasa es que afortunadamente no somos el único país monárquico o no somos la única democracia, la monarquía demócrata, digamos, que existe en el mundo, porque por Reino Unido, los países nórdicos, etcétera, ¿no? Entonces, claro, explicar yo soy una persona monárquica, pero la monarquía la entiendo como que en este momento esa institución creo que es buena para la unidad de España y hasta ahora durante 40 años ha servido bien. En el momento que el rey lo haga mal, pues que se marche y que venga la República. O sea, no tengo ese sentimiento monárquico que tienen los británicos, que por encima de los reyes está la propia monarquía, por mucho que mal lo haga un rey, ¿no? Yo creo que en España no somos monárquicos de esa manera, ¿no? Antes hablaba de que éramos juancarlistas, ¿no?, porque la gente defendía a Juan Carlos, y ahora felipistas porque defienden a Felipe, pero no tanto a la institución como a la persona. Yo estoy de acuerdo con Elba que el discurso de Felipe VI no es que no estuviese a la altura, para mi opinión, sino que le faltó un guiño hacia esa parte de Cataluña que también lo estaba esperando. Es decir, esa parte de Cataluña se vio aún más alejada. Sí, perdona. Sí, yo me acordaba precisamente de cuando él había sido el abanderado en los Juegos Olímpicos del 92, cuando apenas acababa hace muchísimos años, era tan jovencito. Entonces, si algún papel tiene la monarquía, que es válido y reconocible hasta para los que son antimonárquicos, es el de representación fuera de nuestras fronteras. Entonces, yo creo que también sería importante resaltar que en algunas de esas ocasiones ha representado también a los empresarios catalanes, fuera de las fronteras catalanas y de España, en el exterior. Entonces esa parte podría incluso servir para convencer también de que dentro de España siempre va a ser mejor estar que fuera, ¿no? Digo, como representante de todos los españoles, estemos o no a favor de la monarquía. Y bueno, hay que decir también, para que lo sepa también nuestra audiencia, que la monarquía en este momento, como fue durante muchos años, después en la etapa final de Juan Carlos, del rey Juan Carlos, bajó muchísimo su aceptación, pero es la institución más valorada en España, la monarquía en este momento. Y lo ha sido siempre. Por eso poner tanta esperanza en su actuación. Claro. En que entonces, logre... y es cierto, los republicanos en España, su argumento, y que tienen parte de razón, es que en España no se eligió la monarquía nos vino dada. Es decir, cuando murió Franco se instauró la democracia, se presentó una constitución que fue la que bueno, yo no la voté, pero la que votó todo el mundo mayoritariamente, y en esa constitución ya iba incluido que España era una monarquía. Entonces no hubo la opción de decir, no, queremos esta constitución pero sin monarca, ¿no? O sea, no hubo esa opción. Entonces, ese argumento, que yo creo que es totalmente válido, es lógico que se puede plantear, pues lo han ido reivindicando los republicanos, diciendo, nosotros no hemos votado ser monárquicos, nos lo han impuesto Pero mal que bien, ahí está, sí. Y tiene un papel fundamental. Y hay que decir que en Cataluña, más del 90% de las personas que votaron en el referéndum por la Constitución, votaron que sí, en el año 75, ¿no? Es decir, cuando fue la... 76, perdón, estaba ahora teniendo duda. Cuando se votó la Constitución de España, en el año 76, más del 90% de los catalanes
como del resto de Dos España. generaciones, votaron, más o menos. Sí, 40 años. Votaron que sí a la Constitución en la que se reconocía a España como una monarquía parlamentaria. Pues seguiremos entendiendo un poco la situación que priva hoy en España, concretamente el gobierno madrileño y el gobierno de Cataluña y el gobierno vasco y todo lo que nos están explicando los profesores para intentar entender y dar algunas opciones desde nuestra perspectiva para lograr la unidad en ese queridísimo país que es España. Regresamos. Hola amigos lectores, bienvenidos una vez más a esta cápsula de la UP en la FIL. Mi nombre es Juan Pablo Garay y soy estudiante de la carrera de Comunicación Audiovisual en la UP Guadalajara. Y el día de hoy vamos a hablar de libros. Como la maestra Lina platica con los invitados, el tema de hoy es la literatura española y la cultura. Por eso yo quiero platicarles sobre el top 5 de los libros escritos en español más populares y por lo consecuente más vendidos en todo el mundo. En el número 5 tenemos el libro titulado La Casa de los Espíritus, que es la primera novela de Isabel Allende, el cual ha alcanzado más de 6.5 millones de copias vendidas alrededor de todo el mundo. En el número 4 tenemos a Santa Evita, una obra lanzada en 1955 por el argentino Tomás Eloy Martínez. Este libro cuenta con más de 10 millones de copias vendidas a lo largo de todo el mundo y también traducido en muchos otros idiomas. En este libro se cuenta la historia de la vida, la muerte de la primera dama de Argentina, Eva Duarte de Perón. En el número 3 tenemos también La Sombra del Viento, una historia ambientada en Barcelona en los años 40 que ha alcanzado a vender más de 15 millones de ejemplares a lo largo de todo el mundo. En el número 2 tenemos el libro titulado 100 años de soledad. Esta es la obra máxima del autor colombiano Gabriel García Márquez. Cuenta con nada más y nada menos que 30 millones de copias y ejemplares vendidos a lo largo de todo el mundo. El número 1 estoy seguro que ya saben cuál es. Es no solamente uno de los libros más populares escritos en español, sino una de las obras más populares en todo el mundo. Es una de las grandes de la literatura. Es el libro nada más y nada menos de Don Quijote de la Mancha, publicada en 1605 y actualmente cuenta con más de 600 millones de ventas alrededor de todo el mundo y una infinidad de traducciones a todos los idiomas. Los dejo con más del programa de la UP en la FIL. Mi nombre es Juan Pablo Garay y el día de hoy seguiré visitando más emoción aquí en la FIL Guadalajara. Nos vemos mañana. Bye. Muchísimas gracias a Juan Pablo López Garay, nuestro becario, alumno, estudiante de comunicación. Con esta cápsula es el ingrediente jovial en esta producción. Muchísimas gracias. Imperdonable que no haya, que omitieras, imperdonable que hubieses omitido al libro memorable de Don Quijote de la Mancha, por supuesto como uno de los grandes libros que más ventas y más lectores ha recaudado a lo largo de la historia. Muchísimas gracias, Juan Pablo. Continuamos con nuestros profesores de la Escuela de Comunicación, españoles, ellos académicos de la Universidad Panamericana, que nos están ayudando a entender un poco cuál es la situación que vive actualmente España. Pero para entenderla, pues sí, quiero remontarme un poco. Ayúdenos con historia. ¿Por qué está sucediendo lo que sucede? Nuestra periodista. Bueno, históricamente, y Pedro no me dejará mentir, el maestro Linares, pues es cierto que Cataluña tiene unos rasgos diferentes, tanto desde el punto de vista lingüístico como cultural, hasta por contar una anécdota, celebra la Navidad de una manera diferente. Entonces es cierto que todos estos rasgos diferenciadores estuvieron mucho tiempo, digamos que censurados con el franquismo. Y esto hizo que una vez llegada la democracia se tratara a Cataluña de una manera un poco especial por lo que se llama pues discriminación positiva, es decir, tratando de devolverle toda esa libertad a la hora de poderse expresar en su lengua y expresar su cultura como es, que no haya podido hacer en los años precedentes. Y de esa forma, pues poco a poco Cataluña fue ganando en autonomía y también de alguna manera exigiendo mayores cuotas de autonomía hasta este punto de quererse independizar.
Y bueno, pues eso hizo que también el Estado español tratara a Cataluña de una manera, digamos, con un poco más de condescendencia para precisamente lograr devolverle aquello que no había podido expresar en la época franquista. Pero bueno, pues no sé si Sí, hay más cosas, pero... Sí, es cierto. Lo que ocurre, para explicarlo de una manera que también se pueda entender aquí desde México, como decía antes, España es uno de los países más descentralizados. O sea, Cataluña, como el resto de España, tiene su propio parlamento, tiene su propia policía, controlan la sanidad, controlan la educación ellos. Es decir, hay una cuota muy amplia de autonomía. Entonces, la pregunta es, si tienen tanta autonomía, ¿por qué se quieren ir, ¿no? Entonces hay conflictos personales, hay una parte sentimental que yo digo, no se puede explicar. Es decir, yo no entiendo cómo alguien puede llorar porque pierda su equipo de fútbol, ¿no? Y no lo entiendo porque no soy tan aficionado, ¿no? Y me pasa lo mismo con los nacionalismos. Es decir, yo puedo sentir un poco a España como mi país, pero yo no doy la vida por una bandera, sinceramente, ¿no? No lo entiendo. Y entonces, frente a eso, es difícil encontrar una explicación, ¿no? Pero después hay otros motivos que son mucho más tangibles y que explican la situación de ahora, ¿no? Y mi criterio, que no es original, sino que es compartido con mucha gente, el fondo es un tema económico, simple y llanamente un tema económico. Y después se manipula mucho la opinión pública. ¿Por qué es un tema económico? Bueno, yo por poner un ejemplo para que lo puedan entender, México y España son dos países que en eso se parecen. México es una república federal, España es una monarquía, entre comillas, federal. No federal, pero podríamos decir lo mismo. Entonces, los españoles, como los mexicanos, pagan sus impuestos y aportan esos impuestos a todo el país. Todo el país y el país se encarga de... Exacto. Y el país lo redistribuye, digamos. ¿Qué ocurre? Como ocurre en México, pues en España el norte es más rico que el sur. Y para igualar esa descompensación, digamos que el reparto que se hace es diferente. Ayer me decía una persona de Monterrey, me decía, los de Monterrey ponemos 100 pesos al Estado y nos devuelven 80. Los de Chiapas ponen 100 y les dan 130. Entonces, esa diferenciación va provocando muchas veces pues, un resquemor y un rechazo. En Cataluña ellos dicen, España nos trata mal porque nosotros aportamos a España más de lo que ellos nos dan a nosotros. Con lo cual lo que queremos es independizarnos y gestionar nuestro propio patrimonio, nuestra propia economía, porque así seremos más ricos, ¿no? Ahora bien, aquí lo que hay que preguntarse también es cómo ha llegado a Cataluña a tener tanto y de qué vive exactamente Cataluña. Porque es cierto que el Estado español, precisamente en una de esas prebendas que le concedió llegada a la democracia, fue precisamente unas infraestructuras que no tenía antes. Y eso precisamente fue lo que hizo, entre otras cosas, que despegara de esa manera. Que despegaran así y que, por ejemplo, Barcelona se situara en el año 92 a la altura de las principales capitales europeas, cosa que no era antes, con la celebración de los Juegos Olímpicos en el año 92. Entonces, ¿gracias a qué pudo Cataluña convertirse en ese motor económico de España? Precisamente que España dotó a Cataluña de una gran infraestructura. En primer lugar, para que Barcelona se convirtiera en la sede de los Juegos Olímpicos, y dentro de todas las cosas que se dieron a Cataluña para que lo fuera, una de ellas, entre otras cosas, fue el tren de alta velocidad Madrid-Barcelona, que no tenía y que es tan caro que si ahora mismo tuvieran que devolver lo que costó en el año 92, hace ahora 25 años, pues difícilmente podrían subsanar o sufragar esa deuda. Claro, así, pero así pues es. ahora no conviene ver eso, ¿verdad? No, Digo, no. desde la perspectiva de los catalanes. No, y sin duda, y aparte, por dar un dato también, Cataluña es una región que su principal mercado es el resto de España. Es decir, la balanza comercial de Cataluña es positiva porque su principal mercado es el resto de España. Solo la suma de en la Comunidad Valenciana y Aragón es 2 o 3 veces mayor que todo lo que exporta a Francia, a Inglaterra y a Alemania. Con lo cual eso nos dice que el principal mercado de Cataluña es España. Como para España también es, y viceversa, ¿no? ¿Y los vascos qué opinan al respecto? ¿Como que son los terceros en discordia?
Bueno, pues aquí es muy interesante porque hasta el momento Cataluña había reclamado su independencia de una manera muy pacífica y es lo que ha diferenciado siempre esta manera de reclamarla del País Vasco, que por desgracia pues ha estado desarrollando, ha tenido un grupo terrorista que ha estado cometiendo atentados mortales durante 4 décadas. Y eso por suerte no ha sido así en Cataluña. Digamos que la violencia la hemos visto en esto último. Pero ahora mismo parece que hay una diferencia de percepción, o más bien se ve al País Vasco como una comunidad mucho más pacífica que Cataluña. ¿Y qué fin? ¿Ustedes qué vislumbran? ¿Qué va a suceder? ¿Cómo se encuentra ahora España? ¿Qué soluciones o alternativas se pueda dar a este grave problema interno que tiene España? A ver, yo creo que de todas las crisis siempre se sacan situaciones positivas, ¿no? Yo creo que lo positivo de esto ha sido, por una parte, que Cataluña, insisto, no Cataluña, los catalanes secesionistas han visto que no contaban con el apoyo internacional que ellos creían que iban a tener. Es verdad, no lo habían considerado en su movimiento. Ellos pensaban, porque ellos han hecho una inversión brutal en estos últimos 3 años en crear lo que ellos llamaban unas embajadas en el exterior, y esas embajadas se dedicaron precisamente a preparar este terreno y pensaban que iban a contar con el apoyo exterior. Ningún país, ni siquiera Venezuela, que se decía que Venezuela iba a apoyar, ni siquiera Venezuela apoyó esta situación. Con lo cual, eso es bueno para que desde dentro ellos se den cuenta el respaldo que tienen fuera. Y por otra parte, yo creo que le ha dado fortaleza al sistema jurídico español, en el sentido de que se han aplicado las leyes y no ha pasado nada, y todo el mundo lo ha asumido, hasta el punto que los miembros del gobierno que han sido detenidos han asumido, la mayor parte de ellos, la ley, que es el famoso artículo 155 de la Constitución, por el cual están en la cárcel. Y Rajoy ha recibido innumerables muestras de apoyo a nivel mundial. Duda, ¿no? Desde luego. De hecho, yo creo en lo personal que este asunto le ha devuelto a Rajoy o le ha dado una válvula de oxígeno al gobierno español que no tenía antes. De hecho, ya Sin nunca duda. más ya no se habla de escándalos de corrupción ni nada de esto del gobierno español. Pero creo que todavía hace falta un ejercicio adicional por parte del presidente de nuestro gobierno, de Mariano Rajoy, y de todo el gobierno, de hacer ver a Cataluña que casi todo lo que tiene no ha florecido solamente del cava catalán o los productos catalanes, que por cierto son fácilmente sustituibles, porque Cataluña no tiene petróleo, como por ejemplo tiene México. Entonces creo que hay que enseñar a Cataluña a que ahora, gracias a la fuerza de toda España, en Cataluña puede permitirse tener lo mejor. Por ejemplo, cuando concursan los médicos por los hospitales catalanes, que son por supuesto de los mejores de España, Cataluña puede nutrirse de los mejores profesionales de toda España, de todos los que concursan por ese examen, mientras que si Cataluña se independizara no tendría lo mejor, tendría lo catalán. Claro. Pues esto es un tema que aquí la gente está muy sensible. Claro. El Barça no jugaría la Liga. Entonces, ¿qué pasaría si el Barça no juega la Liga de España? No. Mejor no hablemos de esos temas. Mejor deseemos que España salga fortalecida de esta crisis, y qué mejor, bueno, pues un sencillo, digamos, homenaje o acercamiento a la madre patria, a Madrid, con la visita que usted pueda dar a esta Feria Internacional del Libro que hoy dedica a Madrid esta edición de la Feria Mundial del Libro en la Expo Guadalajara. Muchísimas gracias a la doctora Elba Díaz Cerveró, al maestro Pedro Linares, por darnos este acercamiento, esta pincelada y entender el conflicto que vivimos hoy en España. Pero también muchísimas gracias a usted por su compañía. Muchísimas gracias al equipo de producción de esta extraordinaria señal de C7 Jalisco. Su servidora Alina García Barba le invita para que mañana a esta misma hora nos acompañe una vez más en este digamos, breve temporada, breve tiempo que estaremos con usted a través de estos programas de la Universidad Panamericana. Muchísimas gracias. Que pase buena tarde.